revisión. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera divina persona de la Santísima Trinidad. Él procede del Padre y del Hijo y goza de la misma esencia, sustancia, ser, divinidad y naturaleza de Dios. Él es el don de Dios. Voy a hacer un paréntesis primero, para poder nosotros entender más adentro o más profundamente quién es el Espíritu Santo. Sabemos nosotros que en Dios hay una sola sustancia, un solo ser y una divinidad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la experiencia de nuestra Madre Iglesia, vamos a ver cómo nuestro Señor, y todo lo va a definir, de hecho, desde el inicio. Si vemos nosotros el Génesis, dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros recibir el Espíritu Santo? En la Sagrada Escritura ya te va a decir en el primer capítulo 1:1 que el Espíritu de Dios aleteaba en el caos. ¿Cómo lo vamos a recibir? Primero, creando la creación. Ese Dios que está presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablar en momentos determinados de lo que es la presencia de Dios, vamos a ir descubriendo eso. Lo vamos a recibir desde la creación. Dice aún un Santo Tomás de Aquino, una cosa muy, muy interesante, es expresar lo que se refiere al amor y en consecuencia para expresar lo referente al Espíritu. Tertuliano nos va a revelar otra cosa también muy importante, que va de acuerdo a este proyecto de cómo podemos entender a ese Dios que se hace uno de nosotros. Y hablando como persona, necesitamos que entender primero qué significa persona. Persona viene del griego, para que esté en relación. Dios está en relación. Como tiene un solo ser, una sola sustancia, una esencia, una divinidad, una naturaleza, entonces Dios lo que va a hacer primeramente es ayudarnos a comprender que para poder expresar su esencia, su ser, tiene que tomar los conceptos que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son los conceptos? Anteriormente quiero que vayan, como invitarlos a comprender una cosa. Cuando la Sagrada Escritura se hizo en arameo, en griego, y entonces estaban los griegos muy afín en aquel entonces. Los conceptos que se relacionaban siempre eran como de esa perspectiva. El latín va a venir después. Entonces, todo lo que son las diferentes experiencias de lo que significa la presencia de Dios, lo vamos a tener, hablar de persona, de Dios, vamos a estar en relación. Dios está en relación continuamente. Por eso nosotros nos vamos a definir, entre más en relación estemos, más personas nos vamos a volver. Pero una primera paréntesis es ¿quién es Dios? Dios es puro espíritu. Ahora, en Dios puro espíritu hay tres personas distintas que se relacionan siempre, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que relacionan siempre esta esencia. Ahora, esta presencia de Dios es un don. ¿Cómo lo vamos a recibir? Se dice, es por medio del amor. Nosotros vamos a tener la primera experiencia, el amor del Padre y del Hijo. ¿Dónde recibimos esta experiencia? Nos dice Lucas 1:26-38, que Dios se revela, y de él lo va a decir el mismo Juan, capítulo 3, 16 al 20, que tanto amó Dios al mundo que va a enviar a su Hijo para que por obra del Espíritu Santo se haga uno de nosotros. ¿Cómo nos va a regalar Dios y cómo vamos a recibir nosotros el Espíritu Santo? Lo vamos a recibir como regalo, como don. Entonces aún voy a invitar a que vean su documento en la página 30, bueno, no lo tienen, ahí les dieron la copia. Dice, el Espíritu Santo es Dios, la tercera divina de la persona de la Santísima Trinidad, a veces llamada Paráclito o abogado y consolador, el Espíritu del Señor, el dador de la vida. En la última cena Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. Yo les enviaré, nos dice Juan 16:7, después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, Jesús envía al Espíritu Santo sobre la iglesia para inspirar, fortalecer y vivificar el pueblo de Dios. ¿Para qué nosotros recibimos el Espíritu Santo? ¿Para qué? Pregunta. Para fortalecernos. Es decir, a la medida que nosotros vamos a ir descubriendo que el amor de Dios nos lo va a revelar por medio del Espíritu, y vamos a tener que hacer referencia siempre en lo que significa
ese amor de Dios que va a estar en la segunda divina persona, la Santísima Trinidad. ¿Quién es? La segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo. Llámelo, Padre, llámelo. El Hijo, exacto. Entonces, si nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo por medio del Hijo, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a recibir? Para que nos santifique. Es el consolador, la luz. Es la luz increada, es la blancura de Dios, es el transformador de las criaturas en hijos de Dios. ¿Para qué vamos a recibir el Espíritu Santo? Lo vamos a recibir para que nos dé consuelo, para que nos dé una luz que no proviene solamente de la razón. Hay dos niveles de poder comprender la existencia de Dios: por medio de la inteligencia y por medio de lo que son los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo vienen la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la piedad, el temor de Dios, la fortaleza. Entonces el Espíritu Santo lo vamos a recibir por los dones, para ir comprendiendo qué cosa, el proceso que Dios quiere para nosotros en el Hijo. Y entonces nosotros vamos a recibir la luz que Dios nos va a consolar. ¿Para qué? Para que nosotros nos transformemos en criaturas e hijos de Dios. ¿Por qué enfatizo estas cosas? Porque al recibir el Espíritu Santo, Dios nos va a decir: los hice para mí y su ser no descansará hasta que regrese a mí. ¿Sí? Entonces, la idea de poder comprender más es promover la unidad con la Trinidad. ¿Para qué recibimos nosotros el Espíritu Santo? Para buscar la unidad en la diversidad. Lo va a decir el mismo San Pablo, que nosotros, cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros es distinto, participamos de un solo cuerpo místico, pero cada miembro es diferente. Entonces cada uno lo va a recibir de acuerdo a su persona, de acuerdo a su ser, de acuerdo a su unicidad, para que estén siempre en comunión, en relación con Dios, de acuerdo a su misión, vocación y también su propio ser. Yo tengo, de hecho, ciertos dones que ustedes no tienen, y ustedes tienen dones que yo no tengo, ¿sí? Pero nos vamos a complementar. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender que somos únicos y irrepetibles, que estamos llamados a buscar la unidad en la diversidad. Por eso, una de las cosas importantes, cómo buscar la unidad, como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una vez que Jesucristo, después de 33 años, toma nuestra condición humana, se hace uno de nosotros, vive como nosotros, termina su misión. Ahorita el que está reinando en la tierra es el Padre y el Hijo, sí, pero el Espíritu Santo es el que está más en medio de nosotros. Y lo estamos recibiendo de muchas maneras. Es el abogado, el paráclito, nos dice Juan 14:26, es la paloma blanca que nos vamos a nosotros también a ir descubriendo cómo nuestro Dios se quiere hacer visible. Si en el Hijo se hace visible a tomar la condición humana, que somos cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo también Dios quiere dar una visibilidad. ¿Cómo vamos a descubrir al Espíritu Santo? Lo vamos a ver en Pentecostés. ¿Cómo lo descubre en Pentecostés? ¿Se acuerdan? Capítulo 2, 1 al 11. ¿Por fuego? Por fuego. ¿Cómo lo va a descubrir? Cuando Jesús llega al Jordán y entonces se encuentra con Juan el Bautista, y en ese momento la paloma. Entonces vamos a ir viendo cómo nuestro Dios va a ir reflejando también que la figura del Espíritu Santo es necesario. A nosotros nos gusta verlo, como dice Tomás, hasta que no tocan. Ustedes como esposos también, hasta que no tocan el cheque, o hasta que no tocan al otro, hasta que no tocan lo que el otro tiene para ustedes, hasta entonces nosotros nos realizamos. Entonces, lo que va a ayudarnos a nosotros, el Espíritu Santo, es a ir descubriendo eso. Es la paloma blanca que está representada en las tres visiones. Bueno, aquí tenemos una experiencia de Concepción, que Concepción Cabrera nos va a revelar continuamente en diferentes momentos una presencia de Dios desde esa perspectiva. Pero dice el Espíritu Santo, vamos a regresar a este documento. El Espíritu Santo es derramado en Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles y sobremanera
En el Nuevo Testamento se va a revelar mucho más el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el que nos va a ayudar a llevar a cabo. ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? El que nos va a llevar a cabo la misión que Jesucristo empezó. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y regresen a Jerusalén en la confirmación del Espíritu Santo, una vez que los confirma, automáticamente los discípulos ya se les quita el miedo y entonces empiezan a predicar. Pentecostés nos va a ayudar a descubrir como esa perspectiva que nosotros debemos realizar. ¿Cómo conocemos el Espíritu Santo dentro de la comunidad de la iglesia? ¿Cómo lo conocemos? Bautismo. ¿Qué más? Bautismo. Confirmación. ¿Qué más? ¿Cómo? Los sacramentos, los 7 sacramentos. ¿Qué más? Matrimonio, comunión, bautismo, confirmación, ok. unción. Vamos a irlo conociendo en los sacramentos y en los sacramentales. Es decir, una cosa son los sacramentos que están instituidos por Jesús y los sacramentales que los va a inspirar por medio del Espíritu Santo a nosotros. Entonces, lo que, por decirles un ejemplo concreto, Dios trabaja en la historia de la iglesia y nos va, ¿cómo lo vamos a recibir? Por medio de los primeros mártires. Los mártires tienen visiones. Y la primera visión que vamos a ver en el primer mártir, ¿se acuerdan cuál fue? Cuando lo están lapidando, Esteban está enfrente de los demás, está Pablo a un lado, están maltratándolo y dice Esteban, veo al Hijo de Dios sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Cómo se va a revelar el Espíritu Santo? Va a ir ayudándonos a entender, y por eso pongo este ejemplo aquí. Dios nos va a regalar visiones que son más allá de lo que nosotros podemos palpar por los ojos fisiológicos. Nos va a ayudar a entender que el Espíritu Santo nos va a iluminar el alma, y desde el alma vamos a empezar a ver cosas que no podemos ver con los ojos fisiológicos. Segunda cosa que creo yo que es importante que entendamos, ¿quién es el Espíritu Santo? El que nos ayuda a vivir una vida interior mucho más intensa. El que nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en el alma, no solamente en lo físico, externo, sino dentro del ser. Y entonces para nosotros es importante como ir profundizando, unidos a la iglesia, desde la comunidad, en la diversidad que cada uno es. ¿Cómo vamos a ir entendiendo estas partes? Como visión primera que tiene el primer mártir, el primer santo, que es Esteban, así lo va a ir repitiendo Dios después en los padres de la iglesia, que son tanto griegos como latinos. Les va a inspirar un montón de ideas para dar a conocer cómo el Espíritu Santo guía la verdad completa. ¿Y cuál es la verdad completa? Es la revelación. Es la revelación del Espíritu Santo, se enmarca en la economía de la salvación. ¿Quién nos va a traer la economía? ¿Quién la va a realizar la salvación? Dios. ¿Dios cuál? Dios Padre, Dios Hijo, Santo Espíritu Santo. Es muy interesante esto, ¿eh? El Padre es Dios, sí, pero Dios va a realizarnos a nosotros, y va a ser aquí entra la pedagogía, cómo el Espíritu Santo nos va a inspirar a nosotros, que es por obra del Espíritu Santo que se encarne el Verbo. Entonces, la economía de la salvación, o sobremanera, cómo recibimos el Espíritu Santo, es ayudarnos a entender que ese Dios puro espíritu se va a tomar la condición humana para ayudarle al hombre a entender que sí se puede ser santo. Eso es lo que significa la economía de la salvación, que sí puedes regresar otra vez a recuperar tu dignidad de ser hijo de Dios. ¿Para qué nosotros recibimos el Espíritu Santo? Para volver a recuperar la imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto es lo que significa llegar o ayudarnos a vivir una vida cada vez más en la verdad. Por eso Jesús, cuando se encuentra con Pilato, y Pilato le pregunta, ¿y quién es la verdad? La verdad es vivir nosotros como el Hijo de Dios. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Sí?
Por eso es importante que nosotros entendamos, ahorita hablando este segundo punto, en el alma tenemos 3 movimientos muy interesantes. Es el espíritu humano, el espíritu de Dios y el espíritu del mal. Y entonces el espíritu humano se tiene que unir continuamente al Espíritu Santo para poder comprender cómo vivir desde la verdad y meternos nosotros a participar de qué cosa. El Espíritu Santo lo vamos a recibir para participar de esta vida divina. La vida humana ya la participamos. La vida divina es la que queremos nosotros cada vez que nos quede más claro. ¿Por qué? Porque tenemos esa originalidad. Nosotros venimos del Padre y vamos a ir al Padre en el Hijo, viviendo desde ser hijos, para poder comprender más adentro este proceso. ¿Qué nos va a comunicar el Espíritu Santo? Lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Esa verdad, ¿cómo se va a revelar? Ese es un trabajo que nos va a tocar ir realizando. Vamos a regresar a ese documento. Dice, creer en el Espíritu Santo es fortalecer. Tercer punto, creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo trabaja con el Padre y el Hijo desde el comienzo y hasta el final de la historia de la salvación. Por eso ahorita yo, al decirles la economía de la salvación, es entender que nosotros no vamos a descansar hasta que regresemos de donde venimos. ¿De dónde venimos? Del Padre. Algo interesante que nos sucede a nosotros continuamente cada año, yo creo que la gran mayoría de nosotros como latinos, andamos siempre, cuando llega una fiesta importante en nuestras familias, ¿qué hacemos? Celebramos. Celebramos, ¿y qué hacemos? Nos preparamos, ¿y qué más? Festejamos. Nos alegramos. Fiesta, comida. Pero aparte de eso, es decir, nosotros nos gustaría regresar. Al primer momento. Exactamente. Entonces, por eso el alma está continuamente añorando este proceso. El Espíritu Santo te va a ayudar a entender que hay algo dentro de ti que te llama el Padre, que te llama en el Hijo y que en el Espíritu Santo te da como más sed, para que nosotros estemos revelando y a la misma vez como saboreando esa experiencia. Es decir, nosotros en nuestra historia tenemos ya de alguna manera un principio, y ese principio es Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Dice aún el texto siguiente, como dice ahorita en el Catecismo de la Iglesia 685, 686, dice el siguiente texto: los títulos del Espíritu Santo incluyen el Paráclito, que significa el que es enviado para estar dentro, para estar en nuestro lado, un advocacum, el Espíritu Santo de verdad. San Pablo usa títulos tales como el Espíritu de adopción, el Espíritu del Señor y el Espíritu de Cristo. Entonces, una cosa interesante que nos va a ir ayudando a nosotros a entender es cada experiencia de cada uno de los grandes, se puede decir, doctores de la iglesia y padres de la iglesia. Ellos van a interpretar de diferentes maneras la presencia del Espíritu Santo. Alguno lo va a interpretar por el fuego, otro lo va a interpretar por la luz, otro lo va a interpretar por la paloma, otro lo va a interpretar por la experiencia misma que tiene. Entonces, el ir viendo cómo cada uno de las advocaciones, se puede decir, de los títulos que le damos al Espíritu Santo, nos va a llevar siempre a descubrir la palabra esta, que es el Señor también, el Espíritu de Cristo. Otro texto importante es: los símbolos del Espíritu Santo incluyen los sacramentos, que son, ¿qué? El agua, el fuego, la nube, ¿y qué más? El sello de la mano de Dios. Perfecto. Estas cosas, no sé si ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando uno de los reyes, creo que es Nabucodonosor, que usa los vasos sagrados, cuando él está usando los vasos sagrados, en la pared empieza un dedo a escribir. Ajá. ¿Sí? Y entonces es el Espíritu de Dios que lo está confrontando y le está diciendo que su reinado ya llegó a su término. ¿Por qué? Porque abusó de Dios, de las cosas de Dios.
Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a descubrir también unas cosas importantes, cómo vivir nosotros, entendiendo que una vez que empezamos a decir esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bendecimos el agua, esa agua ya queda consagrada, ¿eh? Por eso la palabra que nosotros debemos estar continuamente moviéndonos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque la bendición va a tener esa connotación. ¿Por qué nosotros bendecimos el agua y no simplemente bautizamos así? Porque primero se tiene que consagrar a la Trinidad y luego después usar esa agua para bendecir y consagrar a la persona. Y entonces vamos a tener, de hecho, el aceite. El aceite también tiene que ser algo muy importante. ¿Por qué nosotros, viene aquí una pregunta que me gustaría que meditáramos un poco? ¿Por qué usamos el agua? ¿Por qué usamos el aceite? ¿Por qué usamos el fuego? ¿Por qué usamos nosotros las nubes? ¿Por qué usamos la luz? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué usamos el sello? Usamos el agua, hermanos, porque en el momento que cae el agua, refresca parte de las cosas y se penetra. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es penetrar. ¿Por qué usamos el aceite? Eso mismo. Porque el Espíritu Santo viene a penetrar el ser. Nos va a recordar la encarnación del Hijo de Dios, esos signos. Cómo penetró en el seno materno de María para que el Hijo de Dios se hiciera uno de nosotros. Y este es algo muy importante que debemos de estar cuidando. ¿Por qué nosotros el fuego? ¿Qué pasa en el fuego? Aparte que transforma, purifica y deja la esencia, la sustancia de las cosas. Por eso, una de las cosas importantes que nosotros debemos ir descubriendo en la vida espiritual, que Dios nos va a ir purificando por medio de las diferentes luchas y dificultades que tenemos, que nos dan los demás, o nosotros damos o nosotros promovemos. ¿Sí? En la vida de nosotros, el Espíritu Santo va a ir continuamente usando diferentes experiencias. Atrás de estos signos es lo que nosotros a veces decimos las tentaciones. No, muchas veces yo creo que ni Dios ni te tienta, el que te tienta eres tú. Por la manera de ser, la manera de pensar, la forma de actuar, la manera de vivir, la manera aún de formarnos en la sociedad, en las situaciones que tenemos. Quien nos va tentando no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu humano. Y entonces el Espíritu Santo, al contrario, es el que te va a decir: no te quedes ahí, te puedes mover a este grado, a esta situación, para que no te quedes tú estabilizado en esas realidades. ¿Por qué las nubes? Esencia de Dios. Las nubes nos van a ayudar a descubrir que nosotros también participamos de lo divino. No es solamente estamos diseñados para quedarnos en la tierra, sino para levantarnos al cielo. ¿Por qué la luz? Ahorita que están los rayos láser, es muy interesante cuando se hacen las operaciones del cáncer. No sé si les ha tocado en momentos determinados ver cómo el rayo láser, cuando lo ponen, es tan fuerte que tienen que tener mucho cuidado aquellos que lo usan. ¿Por qué? Porque todo lo que llega lo quema. El Espíritu Santo es como ese rayo láser, que llega a algo que no le gusta de Dios, a Dios, y te lo quema. Pero duele cuando te deja esa acción. ¿Por qué el sello? Jeremías y en especial San Juan va a decir, de hecho en el Apocalipsis, porque nosotros tenemos las marcas también. El sello de Dios también es importante que nosotros lo vayamos descubriendo. ¿Cómo lo vamos a ir descubriendo ese sello? Está en las tres potencias del alma, en la libertad, en la voluntad y la inteligencia. Tú te vas a ir sellando si eres de Dios o no, a la medida que tú administras estas tres bendiciones: la libertad, la voluntad y la inteligencia. A la medida que Dios te ilumina, tienes que ir a decir: yo libre y voluntariamente, inteligentemente, quiero hacer lo que al Padre le agrada en el Hijo. Y entonces, ¿cómo vas a tener? Vas a tener que tener el sello del Padre, complaciendo
en el Hijo por la acción del amor. Ese es el sello. Nos va a recordar entonces, usar el sello de Dios es que todo lo que vayamos haciendo, lo vayamos haciendo para complacer a la Trinidad. Y el Espíritu Santo te va dando esa grande bendición. Dice otro texto: por la acción del Espíritu Santo en María, la Madre de Dios, toda la preparación y las promesas de la venida de Cristo fueron cumplidas. Por la acción del Espíritu Santo, en ella Dios nos da el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y nos lo va a decir en el Catecismo de la Iglesia, en el 721 al 726. ¿Qué significa para nosotros que la mujer entre en el plan de la salvación? ¿Y por qué el Espíritu Santo, la tercera divina de la persona de la Santísima Trinidad, va a visitar a María? ¿Por qué no bajó el Padre? Va a tener una connotación muy interesante, porque cuando bajó el Padre a visitar a María, es decir, a la primera María, a la primera Eva, es decir, Dios visita y le habla con ella y le va a hacer una promesa, no se la va a decir solamente al hombre, se la va a decir a la mujer. Esto es algo muy interesante, esto, en la Sagrada Escritura, que tenemos que cuidar. Es decir, ¿por qué? Porque Dios le va a decir a la mujer: de tu propio linaje saldrá una mujer que va a ser obediente a mis planes de la salvación. Pero entonces vuelve nuestro Dios a ayudarnos a entender que la mujer es importante en el plan de la salvación. El Espíritu Santo es el que va a ayudarle a la mujer a volver otra vez a recuperar aquel lugar que había perdido. Y que nosotros como hombres en momentos determinados nos quedamos solamente diciendo: la mujer es la mala. No, la mujer es la que tiene que ver mucho en el plan de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Porque va a ser algo muy interesante. Primero está en la encarnación del Verbo, en el capítulo 1, versículo 26 al 38 de San Lucas, pero también está en los Hechos de los Apóstoles, cuando ya Jesucristo asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo, está la mujer en medio de los discípulos. Y es lo que nos va a decir este documento. Dice: el Espíritu Santo es el que llama a la mujer otra vez a la iglesia y le dice: tienes un lugar. Tienes un lugar aquí. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó al pueblo de Israel, vamos a entender que para poder recuperar una vez más aquel plan de la salvación, va a empezar Dios primero llamando a los hombres. ¿Quién fue el primero? Pedro. No. ¿Quién fue el primero? Adán fue el primero. Pero ¿quién fue el primero que empezó a gestar el plan de la salvación? Abraham. ¿Sí? Y luego de Abraham, ¿quién? Moisés. No, Isaac. Y luego después de Isaac, ¿quién? Jacob. Y luego después de Jacobo, ¿se acuerdan ustedes el nombre de Jacobo? ¿Por qué Dios le va a cambiar el nombre? Israel, ¿por qué? El pueblo. Es decir, va a ayudarnos a descubrir que el proceso de poder educar, cuando Dios primero, aquí es algo bien interesante que necesitamos ir como profundizando. Cuando Dios crea, de acuerdo al plan de la salvación, aquí no meternos si es el huevo o la gallina es primero o que otro, es decir, entender es, Dios cuando está creando al hombre, primero platica con Adán, crea a Adán, y luego después a la mujer. Esto es a nivel espiritual. A nivel humano tenemos que venir de la mujer, no hay otro principio, ¿sí? Pero hay una cosa interesante, que Dios llama al primer hombre a que se estabilice con él en relación. Y bajaba todos los días, de acuerdo al texto bíblico, Dios bajaba a platicar con él. Pero ¿qué pasó? Que nunca se imaginó Dios que la mujer tuviera un poder tan extravagante y tan especial de que dominara la libertad y la voluntad y la inteligencia de Adán. La belleza de la mujer fue más poderosa que estas bendiciones, que estas tres potencias del alma. Y entonces por eso Dios va a empezar a templar la libertad, la voluntad y la inteligencia de Adán. Pero ¿cómo la va a empezar a hacer con Abraham? Es decir, ¿cómo le va a hacer? Es a Abraham, que es un hombre ya mayor, tiene 80 años,
en nuestro tiempo, entonces Dios le va a decir, quiero que de aquí en adelante le ayudes a la humanidad a entender que para mí todos son importantes. Porque ¿qué decimos nosotros cuando ya estamos un poquito mayores? ¿Qué decimos? ¿Qué diría usted si llegara ahorita nuestro Señor y le dijera, yo lo necesito a usted para mi misión? Ya estaría, pues ya yo había cumplido la meta que me dio en la tierra. Ok. Y gustoso me iría para arriba. No, pero si le dijera, pero antes de que se fuera para arriba, si le dijera a nuestro Dios, yo quiero que vayas en mi nombre y te vayas a Israel o a Siria o a Japón o a predicar. O sea, necesitaría, pues sí, me iba con gusto a predicar la palabra de él y a hacer los salmos que me dijera que tenía que darse a entender, no porque sea ya una persona mayor, voy a hacer lo que yo quiero, tengo que hacer una agitación de lo que él me diga hacer. Si podemos nosotros ir un poquito más a tomar conciencia de estas cosas, va a ser muy interesante cómo Dios se pasa muchos siglos educando al hombre, ¿sí? Y es el hombre primero, es Adán, y luego sigue después para poder empezar a hacer el gesto ya del proceso de la salvación, la economía de la salvación, va a empezar entonces, tengo que empezar con el hombre mayor. Y por eso llama al hombre mayor desde el inicio, es decir, aquella persona que ya sabe lo que anda haciendo y ya sabe dónde está. Y por eso llama a Abraham, para poderlo situar y decirle, ahora que ya tú tienes todos tus proyectos realizados, te falta uno por realizar. El proyecto de que te regreses a mí, quiero que te regreses a mí, no de acuerdo a tu voluntad, sino de acuerdo a mi plan de la salvación. Deja tu casa, tus familiares, ven y sígueme. Y entonces Abraham nos va a revelar esta grande bendición. ¿Cómo va a ir educando al hombre hasta que llega con María? Todas estas cosas van a ir preparándose para poder nosotros pasar de los patriarcas y luego después pasar de lo que viene todo el plan de lo que es la institución, después de los 7 años que vienen la realidad que vive Israel de que no hay comida, pero gracias a quién. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con la persona que tenían que los dos hermanos? José de Egipto. José va a ir ayudándonos a entender una cosa, el entender que el Espíritu Santo, ¿por qué recibimos el Espíritu Santo? Para ir ayudando a otras culturas a transformar el plan de la vida en un plan mejor. Entonces, el mismo José, por la experiencia de los celos de los hermanos, ¿qué va a pasar? Lo van a inspirar. Rubén lo va a sacar de aquella cisterna y lo va a mandar ¿a dónde? Ninguno de ellos se imaginó, ninguno de ellos se imaginó lo que iba a pasar después. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Lo recibimos continuamente para ayudarnos a nosotros a liberar de la muerte. En concreto va a ser esa primera cosa. El Espíritu Santo inspiró a Rubén de que sacara a José. ¿Por qué? Porque el mismo Dios tenía en su plan una misión especial para ese soñador, que después se va a volver un especialista, como diría, nosotros lo vamos a ver por decirles un ejemplo, de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola va a ser como un Josué, que va a interpretar los sueños de Dios en el alma, que va a ser aquel hombre que te va a ayudar a leer el alma. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Porque necesitamos que entender que dentro de nuestro ser hay un mundo que va más allá de la razón, que va más allá de lo que nosotros tocamos, vemos, olemos o gustamos. Y entonces el Espíritu Santo es el que te va a meter adentro y va a empezar entonces tú mismo a experimentar una serie de movimientos que te vas a quedar tú mismo como diciendo, ¿de dónde viene? ¿Para qué viene? ¿Por qué me lo inspira Dios? Y Dios nos va a decir en una cosa muy bonita, por eso citaba ahorita a Concepción Cabrera de Armida, porque le va a decir nuestro Señor a ella, dice, es que lo que te estoy dando no es para ti, es para los demás. No entiendo nada, no lo entiendes tú, pero otro lo entenderá por ti. A ti te toca escribir. ¿Qué le tocó al mismo Josué? Escribir. ¿Qué fue lo que escribió? Escribió primero que llega él como esclavo.
Y una vez que empieza en los lugares donde él se movía a interpretar los sueños de los demás, empieza a tomar un lugar especial. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Es ayudarnos a entender que nosotros, como dice Teresa de Jesús, estamos continuamente creciendo. No te puedes quedar estancado. Estás continuamente creciendo y no solo vemos anatómicamente, estamos en un proceso continuo de crecimiento. Entonces, entre más años tenemos, más y más valor le damos a nuestra propia vida. Por eso es importante para nosotros ir como ir descubriendo cómo podemos ver el proceso que Dios creció desde Abraham hasta Jesús. Imagínense los miles de años que pasaron para educar ¿qué cosa? Las tres potencias del alma, del ser, la libertad, la voluntad y la inteligencia. Y después entonces ya cuando viene Joaquín, ¿y quién fuera la madre? Y Ana, viene entonces ya desde ahí la bendición. La bendición, para mi punto de vista, no solamente que Dios concibe a María, nuestra madre, pura y sin mancha en el vientre materno de Santana, sino que también Santana es una mujer santa, escogida desde la eternidad. Y entonces va a ir generando una serie de movimientos en las mujeres para poder también entender al hombre que la mujer y el hombre van de la mano. No podemos dejar a la mujer a un lado. Tenemos que tomarla, ¿para qué? Para que vayamos creciendo. Esto lo vamos a tener que ver, fíjense, cuando resucita Jesús, no se le aparece a un hombre. ¿A quién se le apareció? A María. ¿Por qué? Por el proceso. Exacto, es decir, hay un mundo nuevo que la mujer nos va a ir ayudando a descubrir a nosotros, mucho más sensible, y el Espíritu Santo es lo que va a hacer. Vamos a recibir el Espíritu Santo para ayudar a entender que hay una sensibilidad, que podemos correr el riesgo de sensibles. No, hay una sensibilidad de poder entender el misterio de lo sagrado. La mujer entiende el dolor y el sufrimiento y la muerte más rápido que el hombre. ¿Por qué? Por la que lo está experimentando desde que va engendrando al hijo, va experimentando que está muriendo ella y va dándole vida al hijo. Y entre más crece el hijo dentro de su vientre, más la mujer muere y muere y muere. Y entre más muere, más vive, porque se ve en el hijo. Y es lo que Dios nos va a regalar en el Espíritu Santo. Entre más y más el Espíritu Santo está trabajando en el vientre materno de la Virgen María, el mismo Dios va creciendo más y más dentro del vientre de María. Yo a veces les digo a los esposos, a veces ustedes se enorgullecen de los hijos, pero ustedes ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Un momento de pasión, un momento de encuentro, hicieron la concepción, el óvulo y el esperma se unió, y lo demás no se da cuenta ni qué pasa. ¿Quién es el que está creando dentro de nosotros la vida? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Porque dentro de nosotros hay una vida que el mismo Dios es el autor de ella. Y entonces, ¿dónde la crea? ¿En quién la crea? En la mujer. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a descubrir, por eso es enfatizar este documento para nosotros. ¿Cómo entender este proceso de analizar a mayor intimidad lo que el Padre nos invita? ¿Y qué es lo que el Padre nos invita? Que vayamos entendiendo que dentro de nosotros también tenemos una parte de mujer. Y a veces nosotros nos alarmamos los hombres. Se los voy a decir honesto. Ahora entiendo tantas cosas. ¿Sí? Nosotros a veces nos alteramos cuando suceden estas situaciones. Cuando simplemente nos va a ayudar a entender el Señor, es decir, dentro de tu ser. Por eso nosotros no podemos llamar a Dios solamente hombre, porque en Dios no existe sexo. ¿Sí? Dios lo podemos llamar madre, ¿y por qué no? Pero en nuestra cultura, de acuerdo al el israelita, la mujer no tiene tanto valor como tiene en el campo cristiano. La mujer, gracias al Espíritu Santo, la vuelve a levantar. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Para ayudarnos a entender que somos un complemento continuo con la mujer. Esto es interesante. La mujer tiene un valor que nosotros a veces los hombres no tenemos. Y ya lo vimos con Jesús. La mujer le puede decir lo que quieras, pero aquí estoy porque ese es mi hijo y aquí no le hace que me mantes junto con él, yo aquí estoy. El hombre dice, no, mejor tú ve, yo aquí te espero. Es una cosa interesante esto.
¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Para que nos quite el miedo. Dice aún, para descubrir a Dios entre nosotros, en medio de nosotros, el Emmanuel. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para que nos vaya dando de diferentes maneras otro tipo de intuición y podamos nosotros ir analizando de diferentes maneras estas cosas. Lo que Dios va a revelar en las Sagradas Escrituras que he hecho es esto. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para que todo lo que dijo Jesús en obra y en acción se fuera también escrito después de varios años que Él ya no estuvo entre nosotros. ¿Quién lo inspiró? ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Para ayudarnos a entender que el misterio de Jesucristo es verdadero. Porque después de casi 90 años, bueno, San Pablo lo va a empezar desde los 65, 30 años más o menos después de Jesús. La primera carta es más o menos en el 59, 62. ¿Sí? Los discípulos van a empezar a entender, y ellos, como tenían tan seguro y tan clara la idea de quién era Jesús, no les importaba escribir nada. Quien escribió fueron otras personas, excepto Juan. Pero Juan, fíjense, cuando empieza los documentos, los empieza a escribir ya cuando está bien madurito. Tenía 90 años cuando empieza a escribir el Evangelio. Y el Evangelio de San Juan no es otra cosa más que una experiencia mística de que está viendo visiones, va más allá de lo que nosotros vemos. Y muchos de nosotros nos ponemos así atónitos y a veces nos da miedo estar leyendo el documento del Evangelio de San Juan y sobre todo el Apocalipsis. Cuando la estamos viviendo continuamente, el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a entender el Espíritu Santo? Es esto. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo evoca cuanto se ha dicho en el Antiguo sobre el Espíritu de Dios. Y vamos a ver nosotros experiencias muy concretas. Dios nos va a revelar una bendición y nos va a decir una cosa. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo esto: les hago una promesa que yo estaré siempre con ustedes, el Emmanuel. Yo ya no estoy físicamente, pero voy a estar en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿por qué recibimos el Espíritu Santo? Por eso. Porque Dios hizo una promesa y la va a cumplir. ¿Cómo la va a cumplir? De diferentes maneras. Yo a mí me gusta mucho a veces ahorita ver los medios de comunicación, porque ahorita estamos nosotros ya llenos de un montón de información. Nos mandan email, nos mandan Facebook, nos mandan YouTube, nos mandan WhatsApp, un conjunto de información para que nos recuerde que no se nos vaya a olvidar que tenemos X o Y situación o X o Y celebración. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos va a decir: Jesús prometió el Paráclito y aquí estoy. Estos documentos yo les invitaré a que lo vean para que ustedes también al llegar a su casa los vuelvan otra vez a retomar. Voy a seguir con el documento. Dice: en Pentecostés la Santísima Trinidad se revela completamente cuando el misterio pascual de Jesucristo se cumple en el derramamiento del Espíritu Santo. Nos va a decir en el Catecismo de la Iglesia 731 al 736. Los dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, contingencia, castidad, que están en el documento de Catecismo de la Iglesia 736 al 1831 hasta 1832. Hay dos cosas muy interesantes que debemos ir descubriendo. Una cosa son los dones y otra cosa son los frutos. El Espíritu Santo te va a ayudar a entender que necesitas ser caritativo. Por eso Jesús nos va a regalar una cosa: no solamente aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que practica lo que dice en la práctica. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando estuve hambriento me diste de comer, sediento me diste de beber, estuve en la cárcel me visitaste, estuve desnudo me vististe. Ahí nosotros vamos a reflejar el Espíritu Santo, porque muchos de nosotros recibimos el cheque y ya no lo queremos soltar. Fíjense, esa es la tentación que tenemos la gran mayoría. Ya recibo, pero ahora tú pagas. ¿Cómo que tú pagas? Pues ya te lo doy para que tú pagues. No. Aún
El gozo. Una de las cosas interesantes que nosotros vamos a ir teniendo, y lo voy a decir ahorita, me gusta mucho lo que está enfatizando el Papa Francisco, que dice que nosotros como cristianos debemos estar viviendo en la vida, como dice Romero, plenamente cada día, porque no tenemos más. La pregunta es, si no goza lo que vives, entonces ¿cuál es el brinco de tantos años? Es el que nos va a recordar que la resurrección se hizo presente. ¿Se acuerdan la primera palabra que Jesús dijo cuando resucitó? ¿Cuál fue? La paz esté con ustedes. Por eso los frutos del Espíritu Santo tienen que estar continuamente dándole a la persona una serie de movimientos. ¿Para qué? Para crecer en las virtudes que siguen después, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la mansedumbre, en la fidelidad. El Espíritu Santo es el que te hace fiel. Mientras no esté el Espíritu Santo, va a ser infiel. ¿Saben por qué? Porque hay tres movimientos que nosotros nos movemos: en los sentidos, en las emociones, que está muy unida también a la inteligencia. Cuando me conviene estoy contigo, y ya cuando no me conviene pues te largo, que es lo que está pasando ahorita mucho. Pero cuando estás enamorado, ese es otro rollo. Estoy contigo aunque te vayas, te sigo. Donde quiera que estés, estoy contigo. Por eso nosotros decimos, ¿dónde está el cielo? Está el cielo tan cerca de nosotros, porque Dios nos ama continuamente. Y dice nuestro Señor a la misma samaritana, no necesitas que ir a Jerusalén. No. Descúbrete, amado de mi Padre, y mi Padre habitará en ti. Esta es una cosa muy, muy hermosa esto. Y fíjense a quién se lo va a decir otra vez. Vuelve Jesús cuando le dice a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí agua de beber. Y dice, pues ¿de dónde? Dice, es que tú solamente conoces un estilo de vida, de vivir tu existencia. Si conocieras lo que vive en nosotros como judíos, nosotros sí entendemos que hay una vida extra después de esta. Y dice, esa vida extra es la que yo te vengo a revelar. Dice, Señor, dame de esa agua. Fíjense lo que pasa aquí. Una cosa interesante, el Espíritu Santo le va a ayudar a entender a la persona que no hay, aquí es un reto muy grande que nosotros tenemos. Es cuando Jesús encuentra a la samaritana, los samaritanos y los judíos no se podían ver. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús es inspirado, se queda en el pozo. ¿Se acuerdan de quién era el pozo? Cuando la samaritana está. De Jacob. Gracias. Y dice, este pozo se puede cavar, el mío no, porque la fuente es mi Padre. Jesús nos va a ir ayudando a entender que nosotros tenemos una vida mucho más plena para descubrir esta parte, que tu creación Dios la está haciendo continuamente. Tú no estás acabado. Por eso mucha gente dice, es que tú no vas a cambiar. Pues ya estás fregado pensando así, pero pensando como Dios, cada momento es un momento nuevo de cambio. Nada se está, continuamente estamos creciendo. Por eso el movimiento que nosotros tenemos es muy importante. Seguimos en el próximo documento. Dice, el Espíritu Santo abre nuestras mentes y nuestros corazones a la experiencia de Dios en forma muy numerosas, a leer y reflexionar la Biblia, a leer la vida de los santos, al dar nuestro consentimiento en las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, en nuestra participación activa en los sacramentos, en nuestra oración personal diaria, en los esfuerzos misioneros y apostólicos, en los carismas y ministerios que edifican la Iglesia y en la tradición de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia en el 684 nos va a dar ya ciertas experiencias para ir aterrizando como primera conclusión del tema. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo va a decir en Ezequiel capítulo 36, 28. Les voy a quitar ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a entender que Cristo sigue presente. Y lo vamos a ver ya muy profundamente, que Jesús mismo se está trabajando en unión con el Espíritu Santo, y lo vemos en las apariciones que fue en Santa Margarita María de Alacoque, en San Faustina y en Concepción. Y así como ellos, hay otras personas mucho más antes.
pero no tienen tanto poder como estas 3 mujeres. Fíjense lo que pasa, es a la mujer. ¿Y por qué pues a la mujer? Este es algo interesante en el proceso de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la mujer continuamente sabe en momentos determinados morir y resucitar rápido, más rápido que el hombre. Nosotros cuando metemos la razón, ya valió. Y si no le damos razones concretas, ya no caminamos. Y la mujer dice, aunque no me las des, te creo. ¿Qué es eso? Un movimiento en el corazón, en el alma, que va ella también recibiendo a la medida que es co-creadora con Dios. Y lo hace no solamente co-creando, teniendo hijos dentro, no, sirviendo los dones. Es mucho más afable la mujer que el hombre, porque nosotros siempre buscamos que nos paguen. La mujer no, tiene otra concepción. Entonces es ir descubriendo a mayor profundidad qué podemos nosotros promover en el corazón y en la mente. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que buscamos es, a la medida que más tengas una experiencia de Dios, vas a tener razones de Él. En otras palabras, miren, se lo voy a poner tan sencillo como esto. Cuando uno anda de novio, no es lo mismo que lo vea uno de lejos y le diga adiós. Cuando le manda a la persona un texto, ya es distinto. Cuando le llama por teléfono es diverso. Pero cuando se encuentran los dos y empieza a agarrarse uno la mano, es otra cosa. Ya después de la mano hay un beso y otro nivel. Por las experiencias, a la medida, como dice el mismo San Agustín, a la medida que más conoces, ¿más qué? Más amas. Eso es lo que hace Dios con nosotros por la acción del Espíritu Santo. Les envía el Espíritu Santo para inspirar un conjunto de gente de diferentes culturas, para ayudarles a entender que los sigo amando y que estoy con ustedes continuamente en cada situación y en cada circunstancia, para poder promover continuamente que los estoy recreando y les estoy dando vida. Porque a la medida que más nosotros vamos alimentándonos del Rúa de Dios, es a la medida que nosotros tenemos más razones para dar razones. El Rúa es el aliento de la vida de Dios, es la misma vida. Dice, este significado es completado por otro que es el muy cercano, el Rúa, como el aliento de la vida, como la misma vida que quien respira vive, y el dejar de respirar es señal de muerte. El Espíritu Santo nos va a ayudar a descubrir eso. Es un Rúa nuevo, es un aliento nuevo, donde nosotros vemos. A mí me gustó mucho ver la vida, por decirle, de Mandela, que duró muchos años en la cárcel. Ahorita el cardenal que acaba el Papa de hacer, también de elegir, que estaba muchos años en la cárcel en China. ¿Qué es lo que los alimentaba a estos hombres? El Rúa de Dios, el aliento de Dios, y que no se desesperaban. ¿Por qué? Porque creían en aquella acción que en lugar de darles muerte les daba vida. Entonces Dios es quien infunde su aliento en los vivientes, especialmente en el hombre. Y aquí hablando de hombres, hombre y mujer, de tal manera que en el hombre está comida de vida, aparece como aliento de Dios. Por eso dice Job, mientras en mí quede un soplo de vida y el aliento de Dios, será para mi vida, jamás proferirán mis labios una injusticia. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Porque Dios nos quiere alimentar. ¿De qué? De nuevos dones, de nuevas gracias. Segunda conclusión: el Espíritu Santo edifica la iglesia a través de los dones y ministerios, y es el maestro de oración, el que nos enseña a orar. En otras palabras, el que nos enseña a hablar de corazón a corazón con nuestro Dios. Él es el que nos ayuda a abrir internamente el ser, y desde el fondo del corazón. A veces no necesitamos palabras. Hay un lenguaje que va más allá del léxico que usamos. Hay un lenguaje cuando la persona se dispone internamente. Hay un movimiento en el alma donde el ser
dialoga con Dios de otra manera. A la medida que nosotros vamos profundizando ese tipo de movimientos, vamos a ir descubriendo que el diálogo que nosotros necesitamos es un diálogo que va más allá de lo que nosotros vemos. Es una conexión. Yo lo veo esto, por decirles un ejemplo concreto, ahorita que nos da, gracias a la cibernética, es como el Wi-Fi. Dime tú dónde está el Wi-Fi. ¿Dónde? Y lo tenemos por todos lados. Lo único que necesitas es el aparato, porque el satélite lo sabemos que lo tenemos. La pregunta es, ¿quién te garantiza que está el Wi-Fi? Y así es este proceso de oración. La oración es como esa parte que nosotros tenemos conectada con Dios y lo único que necesitamos es la palabra clave. ¿Saben cuál es? Es el Wi-Fi. ¿Cuál es? La oración. Hágase, sí. ¿Cuál es la palabra clave nosotros para conectarnos con el satélite? ¿Qué es el Padre? Pues el Hijo. Exactamente. A la medida que tú empiezas a dialogar como el Hijo, en ese momento hay dentro de tu alma un proceso diverso donde el mismo sentir y a la misma vez ser se dispone y se anonada. Jesús nos va a regalar una nueva vida. Por eso nos va a decir hoy, el hombre cuando empieza a hacer oración y se empieza a enorgullecer delante del Padre, al Padre le cae le choca eso. Pero si tú llegas, por muy pecador que seas, llegas como ese publicano y dices, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Dice, no me atrevo ni siquiera a levantar la mirada. Dice, automáticamente el Padre te escucha aunque seas el pecador más miserable. Y este es lo que nos va a ayudar a entender en el proceso de nuestro desarrollo de la gracia, cómo el Espíritu Santo nos va a engraciar por medio del diálogo amoroso. Es lo que significa la oración. Es lo que está diciendo ahorita aquí Job. Job está dialogando con Dios. Dice, mientras en mí quede un soplo de vida, y el aliento de Dios será para mí una vida. ¿Qué es esto? Mientras quede en mí un soplo de vida, y el aliento de Dios será para mí mi vida. Interesante esto. Entre más nosotros busquemos al Espíritu Santo, más nos vamos a llenar de vida. Porque Dios, en lugar de quitarte, te da. Pero lo que te pide, que por ahorita le consagres la voluntad, que le des tu tiempo y después te explicará. Voy a terminar con este pensamiento. El Espíritu Santo como fuerza carismática que engendra vida desde el amor. La consecuencia de Jesús en el seno purísimo de María es obra del Espíritu Santo. Nos dice Mateo 1:18 y Lucas 1:26 al 38, como ya se los explicaba. Y estos textos y otros parecidos tienen como ambiente el pensamiento cuanto se dice en el Antiguo Testamento en torno a la acción creadora y edificadora del Espíritu de Dios. Génesis 1:2, Salmos 104 a 30, el documento de Sapienciales 1:7, y la protección de Dios sobre el campamento judío. ¿Qué viene a hacer para nosotros el Espíritu Santo? Es aquel que nos está continuamente protegiendo de un sinfín de problemas. Por eso, a la medida que nosotros como seres humanos estamos en conexión con el Espíritu Santo, Dios nos evita un montón de problemas. Es como si nosotros tuviéramos un umbrella, una sombrilla que nos está cuidando, que nos está, ahorita yo veo ahorita gente que me encanta a mí, está unos fríos, está lloviendo y con su parilla bien felices caminando. Así es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo nos está cubriendo de un montón de problemas. A la medida que nosotros estamos haciendo esa acción creadora y edificadora con Él, los bendecidos somos nosotros, nos conectamos más con aquel Creador que continuamente quiere para nosotros lo que dice Jesús: ustedes son un nuevo templo para mí. El campamento, en otras palabras, lo va a decir en Ezequiel 13, 26, 19, 16 o 24, 16, que Dios lo que quiere hacer en nosotros, ¿un qué?
un nuevo templo. Tú eres el nuevo templo del Espíritu Santo, pero necesitamos que entender lo pasado para presentar el presente. Dios está haciendo promesas y las promesas las va a llevar a cabo ¿con quién? Con el Hijo que cumple y con el Espíritu Santo. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Porque a Dios le encanta mandarnos cheques al portador, pero a veces nosotros los guardamos en lugar de usarlos. Se dice que entre una persona, entre más capaz se vuelve, lo voy a poner un ejemplo, un buen cocinero, ¿dónde se hace maestro? La práctica. Cocinando. Entre más cocina, más que Más. menos recetas tiene. Él mismo crea las recetas. ¿Por qué? Es como el catalizador del vino. Entre más catalizador se vuelve, entre más saborea los sabores, sabe todo. Lo interesante es que el catalizador nunca se traga el vino. No, lo huele y lo huele. No, esto tiene higos, y esto tiene más, y tiene madera, y tiene esto, y tiene lo otro. Y la madre está igual. Los olores, ay, como ese olorcito, ¿cómo se lo quito? No me gustó. Y déjale pongo ajo y déjale pongo, qué sé yo. Y entre más y más cocinera se vuelve, más y más se vuelve especialista. Es lo que va a pasar con María. María, nuestra madre, se va a volver una especialista porque cuando Jesús llega a cumplir su misión, sabe que la maestra de la vida espiritual es su madre. Por eso le dice, quiero que tú te encargues de mis hermanos y les digas a mis hermanos que esto sí es posible. Aquí es algo muy interesante que nosotros debemos ir como cuidando. La obra del Espíritu Santo se pone de relieve que Él es el Mesías. Es decir, el Espíritu Santo nos va a confirmar a nosotros de otra manera. Ustedes son hijos de Dios en el Hijo. No se les olvide estas cosas. Ustedes no pertenecen aquí, pertenecen a Dios. Y así como el Hijo, ustedes también son enviados. Y ustedes también tienen una misión. Y ustedes también tienen una vocación. Ahorita nosotros nos estamos especializando mucho en la profesión. Si ahorita a usted le dicen a uno de los papás, oye, ¿quieres que tu hijo se consagre a Dios? No, yo lo que quiero es que sea un doctor, un enfermero, un arquitecto, un diseñador, un maestro en tecnología. Y dice, pero ¿no quieres tú que Dios se conecte con él de otra manera? No. Yo a Dios nomás lo tengo como tarjeta de crédito. Ahí nomás voy a la semana cada una vez a una hora para consolarla ahí nomás. Dice el Señor, si me dieras tú tu tiempo, te enseñaré otras cosas que no sabes. Dice, en el bautismo, este mismo Espíritu se manifiesta diciendo sobre Jesús en forma también única y total, tomando posesión de Él para su manifestación mesiánica. ¿Qué es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros recibimos el Espíritu Santo? Porque nos quiere poseer, pero quiere que nosotros cedamos. Nosotros lo tenemos muy concretos. Uno de los grandes tramos que tenemos es que nuestro papá nos da unas buenas zumbas. Unas buenas zumbas y nosotros recordamos eso. Pero no recordamos a veces los malos tratos que le hacemos a los papás. Fíjense lo interesante. Solamente recordamos los momentos malos de ellos a nosotros. El Espíritu Santo te va a ayudar a descubrir de diferentes maneras que en la vida que nosotros tenemos hay diferentes plataformas que tienes que actualizarte. A mí me gusta mucho ahorita que los medios de comunicación que tenemos cada mes te están actualizando las cosas. ¿Quién es el que te ayuda a actualizar el amor? El Espíritu Santo. ¿Qué significa actualizar? Quitar de tu corazón aquellos sentimientos, aquellos pensamientos, aquellas situaciones que ya no te hacen natural, te hacen robótico. ¿Cuál es el problema de las mujeres cuando cocinan? A mí me encanta ver las mujeres que cada vez están creando cosas. ¿Ahora qué le voy a llevar? Le voy a llevar la pizza, no, le voy a llevar esto, le voy a traer esto, le voy a traer otro. ¿Por qué? Porque no les gusta tampoco aburrir. Y el Espíritu Santo es eso, está continuamente dándonos alimentos diferentes. Ahora, les pregunto, ¿cómo están? Muy bien, padre, ¿y usted? Vamos a Muchas preguntas. tener un momento, les voy a invitar a que guardemos un momento de silencio y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude y nos oriente y podamos también nosotros como
hombres y mujeres que vamos hacia Dios, nos preguntemos esto: ¿cómo queremos recibir el Espíritu Santo hoy? ¿Cómo te dispones tú a recibirlo? ¿Y cómo lo estás recibiendo? Voy a terminar con esta oración. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones. Ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dale la felicidad eterna. Amén.